En esta imagen se puede apreciar la TH1, más conocida como la clavícula, que tiene una forma de S itálica. Es un hueso alargado que se extiende desde el esternón hasta el acromion. Funciona como un estabilizador para todas las partes del hombro y por ende para el brazo, debido a que presta inserción a los diferentes músculos encargados de la flexión, extensión, abducción, rotación, aducción del hombro y la inclinación del cuello. En esta imagen se puede apreciar una articulación acromioclavicular que une la extremidad lateral de la clavícula con el borde medial del acromion y actúa como un punto de giro que permite la rotación, desplazamiento, antepulsión y repulsión del brazo. En esta imagen se puede ver un músculo serrato-dorsal craneal o superior que se origina en la apófisis espinosa de las vértebras C6 a la T7. Su inserción superficie posterolateral de las costillas de la 2 a la 4 y es asistente a la inspiración forzada. En esta imagen se puede ver un músculo trapecio que se puede dividir en 3 porciones y esta la podemos definir de acuerdo a su fibra. La porción descendente se origina de la línea nucal superior, protuberancia occipital externa, ligamento nucal. La inserción en 1-3 lateral del borde superior de la clavícula. En la porción transversa se origina en la apófisis espinosa y ligamento supraespinoso de la vértebra C7 hasta la T3. La inserción es del acromion junto con la clavícula y espina de la escápula. La porción ascendente se origina en la apófisis espinosa y ligamento supraespinoso de las vértebras del T2 al T12 y su inserción es el borde superior de la espina de la escápula. Este es el músculo más grande. Hueso C1. El atlas es el nombre que recibe el hueso más alto de toda la columna vertebral, siendo esta la primera vértebra cervical. Esta vértebra, que al articularse con el hueso occipital sostiene la cabeza, recibió su nombre al ser comparada con el titán Atlas, quien como castigo tenía que sostener el cielo sobre sus hombros en la mitología griega. Por delante se encuentra el arco más corto del hueso y en las masas laterales se observa que en la cara superior presenta una superficie que tradicionalmente se ha descrito como una forma de suela de zapato, conocida como cavidad glenoidea. En el atlas podemos distinguir entre otros el arco anterior, arco posterior, dos masas laterales, tubérculo anterior, tubérculo posterior y apófisis transversas. Articulación esternocostal. Son articulaciones en las que están involucradas las costillas o articulaciones en las que está presente el esternón. Específicamente están ubicadas entre el cartílago de cada costilla verdadera y el esternón, con excepción de la articulación de la primera costilla, en la cual el cartílago está unido directamente al esternón formando una sincrondosis. Las articulaciones esternocostales son articulaciones sinoviales de tipo anfiartrosis cartilaginosa entre el esternón y las costillas verdaderas 2 a 7. El movimiento de estas articulaciones permiten el deslizamiento del extremo medial de los cartílagos costales hacia arriba y abajo en el borde lateral del esternón cuando las costillas suben y bajan durante la respiración. Músculo intercostal interno. Los intercostales internos son músculos pequeños que pertenecen a la musculatura del tórax, específicamente a la parrilla costal y a todos los huesos que la componen, por lo que son tejidos incluidos dentro de la clasificación de los músculos respiratorios. Su fibra ocupa la parte anterior del tórax, desde la zona posterior de las costillas hasta llegar cercano al borde del hueso esternón. Estos músculos se localizan en el plano más profundo de la musculatura de las costillas, por lo que forman parte de la anatomía de la cavidad torácica y de su implicación con la respiración. Además, las fibras de músculo se encuentran en el espacio costal hasta llegar cercano a la línea media del cuerpo. Actúan durante la inspiración, pero también existen autores que dicen que estos trabajan moviendo las costillas en otras direcciones durante la expiración. Esto ocurre cuando se elimina el aire del cuerpo.
Músculo intercostal externo. Los intercostales externos son músculos que se encuentran dentro de la clasificación de la musculatura intercostal, por estar localizados en esta región en el tórax, específicamente entre las costillas y se encuentran delimitadas por las articulaciones que se forman entre el cartílago articular y el esternón, y entre la unión de los cartílagos con las vértebras de la columna. Las fibras de los intercostales externos comienzan en el borde exterior de la costilla superior y luego se dirigen hacia el borde, pero de la costilla inferior, por lo que son músculos que se localizan en el medio de cada costilla y que forman parte de la parrilla costal. El músculo se origina en la costilla superior, luego se dirige hacia el lateral en dirección oblicua para insertarse en la costilla inferior. Este músculo tiene funciones relacionadas con el movimiento de la costilla, especialmente durante la inspiración, que es cuando estos huesos se elevan para permitir una mayor expansión de los pulmones y que se introduzca una mayor cantidad de aire. Los abdominales se originan en la sífisis púbica. Esto también consta de tres partes: los músculos anteriores del abdomen, los músculos posteriores del abdomen y los músculos laterales anchos del abdomen. Estos se dividen en el músculo transverso del abdomen, oblicuo menor, oblicuo mayor. Los músculos posteriores del abdomen se llaman cuadro lumbar y los músculos anteriores del abdomen se llaman recto anterior del abdomen y piramidal del abdomen. El ser humano posee 12 pares de costillas, las cuales son 7 verdaderas o asternales y 3 falsas o asternales y 2 flotantes. La articulación temporomandibular, también llamada complejo de articulación craneomandibular, es la articulación sinovial biotipo bicondial que existe entre el hueso temporal y la mandíbula. En realidad esta se trata de dos articulaciones, una a cada lado de la cabeza, que funcionan sincronizadamente. Esternocleidoideo. Su origen es en la parte superior del manubrio, en la superficie posterolateral. Su inserción es en la parte inferior del cuerpo vertebral del hueso hioides. Su función consiste en deprimir el hueso hioides y con ello la laringe. El esternocleidomastoideo tiene su origen en la epófisis mastoidea del temporal, situado en la línea nucal superior. El esternocleidomastoideo se divide en dos vientres cuando va a insertarse. Uno de ellos se inserta en el manubrio esternal y el otro en el tercio medial de la clavícula. Su función se divide en dos: la bilateral, que es la flexión de la columna cervical, y la unilateral. Inicia en la cabeza hacia el músculo que se contrae y se dirige al mentón, hacia el lado opuesto gracias a la rotación cervical que éste produce. El hueso axis, llamado así por la palabra latina axis, que significa eje, es la segunda vértebra cervical, C2. Presenta enfrente una media cresta longitudinal que separa dos depresiones laterales para la unión de los músculos del músculo largo de la cabeza. Su superficie interior es cóncava antes del lado posterior y convexa de lado a lado. En su superficie anterior es ovalada o casi circular, para articularse con el arco anterior del atlas. La articulación atloido-odontoidea es una diatrosis del género trocoide, formada por dos partes, siendo la parte anterior entre el arco anterior del atlas y la epófisis odontoides, o la articulación atlontodoidea propiamente. Luego la parte posterior entre la epófisis odontoides y el ligamento transverso o articulación sindesmo-odontoidea. Esta articulación permite la rotación lateral del cuello, ya que es la unión entre la C2 y la C1. El músculo genihioideo es un músculo par, pequeño y de forma cilindroide. Su principal función es coordinar los movimientos del piso de la boca y el hueso hioides durante la deglución y la producción de la voz. Este se origina en la columna mentoniana inferior y su inserción es en el cuerpo del hueso hioides. El músculo milogioideo es uno de los músculos suprahioideos que, junto con el músculo genioideo visto hace poco, forman el suelo de la cavidad bucal. Junto con los demás músculos suprahioideos, el digástrico, genioideo y estilogioideo, conectan el hueso hioides con el cráneo. Las funciones de este músculo son facilitar el habla y la deglución, elevando el piso de la boca y el hueso hioides, y además presionan la mandíbula para lograr esto. Se origina en la mandíbula en la línea milogioidea y su inserción es en la superficie anterior del hueso hioides.
A continuación hablaremos sobre el hueso gioides, el cual fue mencionado en los últimos dos músculos de los que hablé. El hueso gioides es una estructura en forma de U, ubicada en el cuello anterior. Se encuentra en la base de la mandíbula, aproximadamente en C3, en donde actúa como un lugar de apego para los músculos del cuello anterior. Este se compone de un cuerpo, dos cuernos mayores y dos cuernos menores. En este caso, el cuerpo es la parte central del hueso. Los cuernos mayores son las proyecciones más grandes que están a cada lado de este hueso. Y los dos cuernos menores, que son las pequeñas proyecciones que salen muy pegadas a los cuernos mayores. El hueso gioides, es el único que, en el hecho de que no articula con ningún otro hueso, solamente tiene inserciones con músculos y ligamentos que los unen. En efecto, actúa como un sitio de apego para muchos músculos en el cuello. A continuación, hablaremos acerca de las articulaciones cortovertebrales. Primero que todo, la costilla se articula con las vértebras vecinas en dos puntos, la cabeza y el tubérculo. En la cabeza de la costilla hay dos caras, las cuales se articulan con los cuerpos vertebrales por encima y por debajo para formar la articulación costovertebral. También tenemos la punta del tubérculo de la costilla, que articula con la punta del cuerpo vertebral transverso y forma la articulación costotransversa, que está muy cerca de la anterior mencionada. Esta trabaja en conjunto con ella. La articulación costovertebral es de tipo sinovial plana y esta permite los movimientos de la costilla que ocurren en la respiración, al igual que la articulación costotransversa.